Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa virtual científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas. A nombre del señor decano de la facultad, magíster Jorge Chalamet Céspedes, les doy la bienvenida. Y una vez más les reitero la invitación de la facultad para que presenten una ponencia, la revisión del trabajo, la revisión de un artículo, la presentación de una idea, el trabajo finalización de una tesis, un trabajo original o un comentario de algún artículo, ¿no? A colegas no solamente de la universidad, estudiantes, profesores, sino también profesores y científicos del país y del mundo entero. Este programa está abierto para que ustedes expongan sus ideas, sus trabajos, pero repito, también pueden hacer una revisión de un artículo científico. Esta tarde nos acompaña una vez más el licenciado César Peña Yontó, egresado de la Facultad de Biología. Él es formado en la Facultad de Biología y actualmente creo con planes ya para hacer sus estudios de posgrado en la misma línea con que comenzó en Biología. Hoy día nos va a abordar un tema muy interesante, muy interesante, la del análisis de mieloides por criomicroscopía. Como ustedes ya conocen al licenciado César Peña, no le pido más detalles, ni doy más detalles de su trayectoria, porque ya es conocido él. Y más bien aprovechamos los minutos, también los minutos de la red, que hay un poquito de problemas con la red que está entrecortándose. Así que los dejo en compañía y con el conocimiento del licenciado César Peña. Adelante, César. Muchas gracias, profesor Pedro. Gracias a los presentes y a los que nos están escuchando ahora mismo. He hecho una presentación concisa, poco breve, justamente por los problemas de conexión que estamos teniendo aquí en Lambayeque. Espero poder lograr explicar un poco a fondo este tema que me ha interesado y pues también he creído conveniente de que demás personas puedan conocer un poco más sobre los avances de la ciencia. Voy a presentar la imagen. Pues bien. A ver, el tema a explicar el día de hoy es acerca del análisis de amiloides por criomicroscopía. Dos palabras claves aquí, que son los amiloides y qué es la criomicroscopía. Bien. Bueno, nosotros conocemos de que las proteínas son las biomoléculas más versátiles y diversas que hay en la célula. Estas se encuentran presentes en todos los procesos biológicos, así que podemos nosotros plantearnos una pregunta. Creo que se cortó. Bueno, nosotros podríamos plantear una pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de toda esta versatilidad funcional que presentan estas moléculas? La respuesta a esta pregunta es única, ¿no? La ciencia, bueno, anteriormente, porque ya no puedo decir actualmente, anteriormente decía, y mucho tiempo ha transcurrido así, donde se conocía de que la estructura tridimensional es aquella que le da esa versatilidad a las proteínas para participar en los diferentes procesos. Entonces, en base a eso, ha existido un paradigma, estructura-función, la cual indica que las funciones específicas que tiene una proteína siempre van a estar determinadas por la estructura tridimensional que éstas posean. Eso quiere decir de que para que una proteína sea funcionalmente activa, debe poseer una estructura tridimensional bien definida. Pero la ciencia, como les comento, ha ido avanzando y se han ido descubriendo a otros tipos de proteínas que se encuentran en diferentes estados al que se conocía que no poseen una estructura definida, pero que mantienen su funcionalidad, ¿no? Entonces, originó a la siguiente pregunta. Sin estructura no hay función, ¿no? Aquí podemos encontrar en esta imagen, me gustaría explicarles primero, a dos proteínas, ¿no? Como ven, la proteína A, la figura A, se encuentra
determinada tridimensionalmente en una forma globular, pero en cambio la proteína B se encuentra un poco más simple, ¿no? Como vemos aquí, la parte roja, las cadenas beta en azul, verde, medio celestitas, que se encuentran organizadas, pero la mayor parte de la estructura de esta proteína se encuentra de forma lineal, ¿no? Se encuentran con una estructura no definida. Estas partes no definidas se les llama regiones intrínsecamente desordenadas, por lo que conlleva pensar de que hay proteínas intrínsecamente desordenadas. Ya más adelante explicaremos un poco más a fondo acerca de estos dos términos. Entonces, hoy en día conocemos de que existe en el proteoma, más o menos el 30% del proteoma humano en las células eucariotas, proteínas y péptidos que se encuentran intrínsecamente desordenados, los que se consideran biológicamente no activos. Pero la estructura de estos péptidos, de estas proteínas intrínsecamente desordenadas, son altamente dinámicas y muy heterogéneas, ¿no? Por lo que son difíciles de estudiar con los métodos tradicionales como lo son la cristalografía de rayos X. Bien, las proteínas y los péptidos intrínsecamente desordenados son proteínas que no cuentan con una estructura terciaria estable y mantienen, pero a pesar de eso, mantienen su funcionalidad, ¿no? Y algunas de estas adoptan estructuras definidas tras unirse posteriormente a otras macromoléculas como el ARN, algunos glúcidos, algunas hormonas, ¿no? Entonces, a esta falta de estructura terciaria estable, pero al mantener su función, los científicos denominan a este estado como un plegamiento azaroso, ¿no? Es una palabra un poco no tan nombrada, pero se suele explicar o van a encontrar asociándolas a este tipo de péptidos o proteínas intrínsecamente desordenadas. Bien, ¿de dónde nace esa idea, pues, no, de que las proteínas intrínsecamente desordenadas no cuentan con una estructura tridimensional estable? Existe desde ya mucho tiempo atrás, ya desde estas últimas décadas, que se está estudiando un poco más a fondo acerca de la estructura de ciertos orgánulos dentro de las células, como los podemos encontrar al nucleolo. La mancha negra que ven aquí en todo el interior es el nucleolo y toda esta parte que está exterior es el núcleo y la parte de dentro, media blanquecina, ploma, media gris, es el nucleoplasma, ¿no? Entonces, se han planteado teorías, ¿no? De que el nucleolo es un orgánulo sin membrana, pero entonces, ¿cómo puede mantener esa región bien definida dentro del núcleo? Y eso se debe a un estado o claro, a un estado denominado separación de fases líquido-líquido. Para que me comprendan un poquito mejor esto, podemos hacer una analogía con lo que sucede entre el agua y el aceite. Si ustedes mezclan bueno, intentan mezclar un poco de agua y aceite, van a ver de que el aceite se mantiene en una región específica dentro del agua, pero no se mezcla. Algo más o menos así sucede con el núcleo y el nucleolo dentro del nucleoplasma. Entonces, este nucleolo se dice de que es un estado condensado de proteínas y ARN, no tienen una membrana bien definida. Entonces, gracias a esta separación de fases líquido-líquido, entonces se logró dilucidar un poco más acerca del estado en cómo se encuentran las proteínas dentro de nuestro organismo, ¿no? Y entonces se han definido tres tipos de estado. El estado nativo de la proteína, un estado gota líquida de la proteína y un estado amiloide. El estado amiloide lo definen como si fuese un estado sólido de la proteína nativa, siendo el intermediario este estado de gota líquido. Bueno, se dice de que las proteínas nativas pueden llegar a estar en un estado amiloide, un estado más sólido, pasando por este estado de gota líquido, dependiendo la cantidad de variación de energía libre que estos tengan. Se dicen de que aquellas proteínas que mantengan este estado de gota líquido con un alto nivel de energía libre se van a mantener en este estado de gota líquido. Pero aquellas que posean un menor estado de energía libre tienden a formar otro estado sólido que vendría a ser el estado amiloide. Entonces, como les dije, pues
Se han descubierto orgánulos condensados dentro de la célula, los cuales no encuentran como una estructura definida que vendría a ser el núcleo. Y hoy en día se sabe de que la mayoría de estas proteínas intrínsecamente desordenadas, o también llamadas proteínas híbridas con dominios ordenados, ¿a qué me refiero a esto? A esto que está aquí. Proteínas híbridas con dominios ordenados, o sea, con regiones específicas que sí cuentan con una estructura y con otras regiones desordenadas. Bien, con dominios ordenados y que las proteínas o las regiones intrínsecamente desordenadas tienden a formar o a estar en este estado de fases líquido-líquido dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, por lo que existen intermediarios de proteínas del estado gota líquido que pueden originar el estado amiloide. Entonces, resumiendo, se sabe de que el estado nativo puede llegar a un estado amiloide pasando por intermediarios de estado gota líquido. Bien, entonces ahora vamos entrando un poco más acerca de las dos palabras claves que les mencioné al inicio. La primera de ellas es el amiloide. ¿Qué es un amiloide? ¿No? Un amiloide, más que todo, es un agregado de las mismas proteínas, ¿no? Con la misma estructura. Son miles de copias que se plegan entre sí, ¿no? Las cuales se encuentran dispuestas de una manera unidimensional, ordenadas y repetitivas, las cuales al momento de irse acoplando unas encima de otras van a originar estructuras más largas llamadas fibrillas, las cuales no son ramificadas. Como por ejemplo tenemos aquí una fotografía por criomicroscopía, ¿no? Donde podemos observar estas fibrillas, ¿no? Unas encima de otras, pero no están ramificadas, se encuentran unas encima de otras. Aquí hay otras por acá abajo, ¿no? Que al momento de realizar ya un modelamiento a través de hardware, software, logran dilucidar de que el principal componente de estas fibrillas son cadenas betas de la proteína, ¿no? Las proteínas en forma de cadenas betas, plegándose unas encima de otras, forman estos largos tubos llamados fibrillas, que conforman lo que es la amiloide, ¿no? Entonces, las estructuras tridimensionales del amiloide, esta es una micrografía electrónica, péptido amiloide, esta es la versión animada de las hojas beta cruzadas, que indican las cadenas beta de péptidos individuales estabilizados, y claro, pues, ¿no? Entonces, como se van a acoplar unas enzimas de otras, estas sí o sí van a necesitar algunas fuerzas que las mantengan, o algunas interacciones intramoleculares e intermoleculares que las mantengan ordenadas y estables, ¿no? Y estos aquí vendrían a ser los enlaces de hidrógeno entre las cadenas laterales. Bien. Bueno, se conocía anteriormente de que el mal plegamiento de las proteínas, ¿no? Cuando se agrupaban y se comenzaban a acoplar una tras otra, formaban esos amiloides, pero simplemente lo conocían de que si sucede este mal plegamiento, este mal ordenamiento de amiloides, originaban una patología, ¿no? Pero poco a poco, a medida que ha avanzado las técnicas de cristalografía, las técnicas para poder encontrar y dilucidar las estructuras de las proteínas, se han dado cuenta de que en el proteoma, en las proteínas que hay en las células, hay formas amiloides que poseen funciones fisiológicas que no son dañinas para el ser humano, ¿no? Para la célula. Entonces, debido a eso, se han implementado o sea, se han interesado mucho más en estudiar este tipo de amiloides funcionales, no patológicos, funcionales, para poder dilucidar en qué momento estos se forman, cómo se desacoplan, qué condiciones fisiológicas necesitan para su ensamblaje y su desamblaje, y cuál es el origen de su formación, ¿no? Un poquito más adelante les explicaré un poquito más acerca de esto para que puedan comprenderlo mejor. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para estudiar a los amiloides? Fundamentalmente, las técnicas que he encontrado son estas 6 que se encuentran aquí. La primera de ellas son equipos de calorimetría
para estudiar la interacción que existe entre la proteína y la membrana. Posterior a ello, la resonancia magnética electrónica para poder dilucidar las formas en cómo se encuentran distribuidas. Bueno, esta foto que está aquí, por ejemplo, es una micrografía crioelectrónica, ¿no? Hay una resonancia magnética nuclear que sirve para obtener la información sobre la estructura y la dinámica de las proteínas. Y últimamente se ha vuelto a emplear esta técnica que es la criomicroscopía electrónica, que sirve para estudiar la resolución de las proteínas. Hoy en día esta técnica de criomicroscopía está siendo una buena competencia a la cristalografía de rayos X. Otra técnica que se emplea también es la microscopía óptica fluorescente, que sirve para la detección y la caracterización de estos condensados líquidos. Y por último, la técnica de dicroísmo circular de radiación sincrotrón. Entonces definamos ahora el tema, la otra palabra clave, que es la criomicroscopía electrónica. La criomicroscopía electrónica es una técnica muy utilizada en el campo de la biología, de la química y de la física, para el estudio de las estructuras moleculares a temperaturas criogénicas, evitando así la generación de artefactos, lo cual va a permitir observar las muestras a resolución atómica. La diferencia y el por qué se dejó de utilizar un poco este tema de la microscopía electrónica es que la misma radiación de los electrones a veces era tan fuerte de que originaba rupturas en la estructura de las proteínas. Y otra de que los electrones van también a incidir sobre la estructura de la proteína, pero también van a incidir en la estructura del solvente en donde está la proteína diluida. Entonces, eso al momento de llegar a detectarse en papeles fotográficos, por así decirlo, porque existen diversos, ¿no? Donde van a captar esta incidencia de los electrones, solían generar lo que se conoce como ruido. Entonces, no permitía de que los software o los programas detectaran especialmente cuáles eran esos electrones que se desviaban desde la estructura de la proteína y cuáles eran esos electrones que se desvían ya sea por el solvente en el que está o por otro medio de que se encuentra ahí. Entonces, se dejó de emplear un poco más, pero el Nobel, uno de los Nobels del 2017, si mal no recuerdo, mejoró esta técnica y justamente fue por eso que lo ganó, en donde hizo una modificación y congeló las proteínas en el solvente, las congeló a temperaturas criogénicas para no darle el tiempo a que el agua se cristalice. Entonces lo congeló de manera rápida y eso sirvió de que ese ruido de que se originaba por el solvente se disminuyera. Entonces, también que la criomicroscopía electrónica sí o sí va a depender de que los software de interpretación de estos patrones que arrojan la desviación de los electrones sean altamente trabajados, porque estos emplean una matemática muy compleja, ¿no? Entonces, a medida de que se van desarrollando mejores software de interpretación a esta desviación de los electrones, a estos patrones que se forman, entonces ha permitido de la criomicroscopía electrónica nuevamente vuelva a servir como una buena alternativa para poder dilucidar la estructura y la dinámica de ciertas estructuras que la cristalografía de rayos X no puede dilucidar. ¿Por qué la cristalografía de rayos X no puede dilucidar? Porque esta técnica, esa última, necesita de que tu muestra sea pura y que se encuentre con una estructura bien definida, ¿no? Porque si no encuentra la estructura bien definida, va a encontrar una densidad electrónica muy baja y eso no lo va a poder expresar en los patrones que se conocen. Entonces, debido a ese problema, la criomicroscopía comienza a ser una buena alternativa para poder estudiar estos complejos, ya que los amiloides, como les dije en un inicio, llegan a ser o llegan a formarse justamente por estas proteínas intrínsecamente desordenadas, que no tienen una estructura tridimensional muy bien definida.
Entonces, puede ser de que la cristalografía llegue a reconocer ciertas regiones de estas proteínas intrínsecamente desordenadas, pero a las otras regiones que no tienen una estructura definida no las va a poder dilucidar. Entonces, podríamos llegar a un error de una estructura que no es. Por esa razón, entonces, la criomicroscopía electrónica, con las nuevas técnicas que se están dando, con nuevas radiación de electrones un poco con una intensidad más baja, ha podido permitir de que ya esas proteínas comiencen a dilucidarse mejor y a poder conocer mejor su estructura. La metodología que sigue esta técnica es la siguiente. En primer lugar, es que la muestra se debe de congelar y se prepara con hielo vidrio. ¿Ok? Luego de eso se realiza la toma de imágenes, se digitalizan las imágenes y estas imágenes digitalizadas en 2D se procesan para poder obtener una reconstrucción tridimensional de las estructuras macromoleculares. Este es uno de los procesos que llegué a encontrar en uno de los papers que leí. Muy pocos hablan acerca un poco o te explican cómo se da el proceso ¿no? Entonces encontré y me pareció interesante, así que se los muestro aquí. El primer paso es que se debe colocar en una capa de carbono altamente poroso, ¿no? Aquí está la mallita, y esa mallita va a estar separada nanométricamente, y en cada cuadradito van a ver estas películas de carbonos con unos poritos bien nanométricos, bien pequeñitos. ¿Ok? Y estos se van a apoyar sobre una placa metálica que le va a servir como soporte. Bien, después de eso se le va a tener que añadir una solución en donde se encuentran las proteínas, procurando de que la solución penetre en estos huequitos, ¿no? O sea, tú vas a tener tu solución de las proteínas diluidas en el componente. He encontrado de que lo diluyen en etano, en nitrógeno líquido y en helio líquido. Justamente en estos dos son los que más emplean, ¿no? Entonces, procuramos de que el líquido esté ya dentro de estos poritos y se lleva rápidamente a congelar a temperatura de criogenia. Generalmente el rango de temperaturas es entre menos 180 grados centígrados y menos 190 grados centígrados, lo que va a garantizar de que la proteína no se deforme cuando se someta al vacío. ¿Por qué se debe someter al vacío? Porque si se somete en un ambiente en donde pueden influir otras partículas, los electrones que se irradien pueden incidir en estas partículas contaminantes y al momento de reflejarse y que se peguen pues, ¿no? a la matriz que los va a detectar, ¿no? Este papel fotográfico, entonces puede originar ese ruido. Entonces, dentro de las mejoras de esta técnica es que las muestras se sometan al vacío para poder evitar este tipo de problemas y reducir más el ruido. El siguiente paso es emitir los electrones acelerados, ¿no? Aquí el haz de electrones se emiten, y estos al emitirse, al entrar en contacto con la estructura de la proteína, van a comenzar a desviarse, ¿no? Al desviarse se van a quedar impregnados en esos papeles, en estas placas que capturan a los electrones, y estos van a comenzar a dibujar algunos patrones. Estos patrones, si es que el humano lo quiere interpretar, no lo va a poder lograr. Por esa razón, como les comenté anteriormente, es necesario de que comiencen a mejorarse o de que los software que ya existen se mejoren mucho más para poder dilucidar mejor o que estos se interpreten de una mejor manera estas desviaciones de los electrones que dibujan esos patrones. Entonces, al mejorar los software, al mejorar la interpretación de esta desviación de los electrones, vamos a lograr conseguir una mejor resolución de la estructura de la proteína que estamos nosotros estudiando. Estos son los avances en de la partícula interesante. Bueno, claro, dice, estos últimos avances en criomicroscopía electrónica de una sola partícula brindan oportunidades interesantes para la determinación estructural tridimensional de los virus y complejos macromoleculares que son demasiado grandes o demasiado heterogéneos, especialmente demasiado heterogéneos para ser investigados mediante métodos convencionales, como lo son la cristalografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear.
donde la pureza de la muestra tiene que ser muy alta para que puedan obtener un buen resultado. Bueno, por último les he traído el trabajo reciente, es un trabajo reciente publicado este año de un grupo de españoles que han llegado a dilucidar un amiloide funcional, la estructura de un amiloide funcional, en donde un mal plegamiento del amiloide, quiere decir de que esta proteína que está aquí, HNRNPDL2, va a formar amiloides. Al formar un amiloide funcional, quiere decir de que va a trabajar de manera correcta y no le va a causar algún tipo de problema que va a desencadenar una patología. Este grupo de investigadores españoles llegó a dilucidar de que el mal plegamiento de amiloides de esta proteína que está aquí genera la patología. Esta patología es la distrofia muscular vertical, donde dicen de que esta enfermedad se origina por un mal plegamiento del estado de condensación de la proteína al estado amiloide. ¿No? Por esa razón, últimamente ha surgido esta tendencia a estudiar este tipo de proteínas para poder saber cuál es la diferencia entre el estado amiloide funcional y el estado amiloide patológico, para poder nosotros así comenzar a dilucidar cuáles son esos factores fisiológicos que van a originar que el plegamiento a la estructura amiloide no se dé de manera correcta, ¿no? Últimamente nosotros conocemos de que las proteínas se forman en el nucleolo, pasan por el retículo endoplasmático y llegan a madurar hasta el aparato de Golgi, ¿no? En el aparato de Golgi las proteínas comienzan a encapsular en vesículas y se comienzan a almacenar ahí. Y se ha descubierto de que dentro de estas vesículas secretoras que provienen del aparato de Golgi, las proteínas tienden a formar un estado amiloide. Y este estado amiloide más que todo es como almacenamiento, ¿no? Una vez de que pasa la vesícula y el cuerpo requiere de esta proteína, la vesícula llega a la membrana y como están los amiloides, las proteínas amiloides están dispuestas una tras otra, se ha comenzado también a estudiar esos mecanismos que indican el desemblaje de estas proteínas según los requerimientos que tiene la célula o el organismo acerca de esta proteína. Tengo una imagen de aquí, se las muestro como para que me logren comprender un poquito mejor. Bueno, aquí, ¿no? En esta parte A llegamos a encontrar una micrografía crioelectrónica de filamentos de la proteína en mención, que está aquí arribita, ¿no? Como ven, se aplicó la técnica y el patrón dibujado son estas largas fibras que están aquí, de largas líneas, ¿no? Y todas estas largas líneas son de una misma proteína, son de la misma proteína que está aquí, una tras otra encima de otra dispuestas en cadenas beta. Y al hacerles un zoom, un ultrazoom, los autores proponen este tipo de estructura dimensional en 2D, ¿no? Como está aquí, espero se logre ver. Voy a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver bien. Aquí está. ¿Ven? Estas hebras que están aquí. Bueno, y si se dan cuenta, en esa fibra tiende a tener un giro, ¿no? Miren aquí. Todas estas hebras encima de otras tienden a tener un giro que se gira por acá y va por aquí, ¿no? Lo van a observar mejor en esta estructura tridimensional que han propuesto los autores que está aquí, ¿no? Si se dan cuenta, esta parte de la imagen que está acá está dibujada aquí. Esta parte que está aquí, este dibujo de la parte B, es una vista lateral del mapa de densidad electrónica de la proteína en estado amiloide. Así se observa, ¿no? En la parte C, está aquí, encontramos detalladamente cómo se empaquetan las proteínas de esta proteína, cómo se empaqueta en su estado amiloide. Y aquí está una resolución un poco más óptima ya dada por los software
como ven, aquí están las cadenas beta de las proteínas. Aquí hay una de los aminoácidos, más que todos los aminoácidos que conforman esa proteína. Aquí hay una serie de aminoácidos que conforman una unidad de proteína, aquí abajito hay otra serie de aminoácidos que conforman otra unidad de proteína, aquí hay otra, y así sucesivamente, se van a ir plegando unas encima de otras, y van a comenzar a originar esa hélice helicoidal, es una doble hélice helicoidal, y cómo se distribuyen, conformada por hojas beta. La separación entre unidad repetitiva de proteína y proteína es de 4.82 angstrom. Y la separación intermolecular, imagino, entre las cadenas betas es de 10 angstrom. Esta parte que está aquí, ellos ejemplifican o explican de qué es el exón de este plegamiento, en donde la mutación de uno de los aminoácidos que aquí lo representan en rojito, que es este D, y aquí en este mapa de densidad electrónica de una vista ya frontal, que está aquí, es quien origina la enfermedad. O sea, una mutación en este aminoácido origina de que el plegamiento en estado amiloide de toda la proteína no se dé de la manera adecuada. Y como no se dé de la manera adecuada, origina la patología, ¿no? Como ven aquí, esto es un corte transversal. Corte transversal, lo giramos 90 grados mirándonos hacia nosotros y podemos observar la densidad electrónica, ¿no? Una representación de la densidad que ellos proponen en cómo se encuentra distribuida la fibrilla del amiloide de esta proteína. Y por último, aquí encontramos pues, ¿no? la estructura tridimensional que ellos proponen de cómo se encuentra la fibrilla de esta proteína dentro de la célula. A ver, déjenme buscarlo un poquito. Creo que por aquí lo tengo un momentito. Tengo por último esta imagen para poderles explicar acerca de cómo o qué es lo que proponen en el tema del ensamblaje y desamblaje de las proteínas amiloides. Un momentito. Mientras busco la imagen, si es que alguna persona tiene alguna duda, alguna pregunta, puede realizármela.
Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Bien, como les mencionaba, ¿no? ¿Por qué razón hoy en día se están estudiando estos amiloides funcionales? En saber cuál es el mecanismo de su ensamblaje y su desensamblaje, ¿no? Esta es una figura media, un poquito analógica para su explicación. No, miren, aquí dentro está el aparato de Golgi. Dentro del aparato de Golgi nosotros sabemos de que las proteínas producidas maduran, ya sea se glicosilan o se unen algunos lípidos, ¿no? Bueno, estas estructuras, estas proteínas comienzan a plegarse una encima de otra. Como ven los ganchitos que están aquí, se comienzan a plegar unas encima de otras, ¿no? Ya sean se glicosilan, comienzan a moderar, sufren las modificaciones pertinentes de acuerdo a la función que estos, o al requerimiento que necesita la célula de estas proteínas, ¿ok? Listo. Estas proteínas se van formando, llegan hasta la parte trans del aparato de Golgi y se comienzan a liberar en vesículas secretoras. Aquí están las vesículas secretoras. Dentro de estas vesículas secretoras sirve como un almacén para la proteína producida. Se sabe de que las concentraciones de esta proteína producida en su estado amiloide son mucho más superiores que las que se encuentran en circulación, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo entonces el cuerpo o qué mecanismos emplea la célula para poder comenzar a cortar de todo este plegamiento, de todo este agregado de los amiloides. ¿Qué condición fisiológica requiere o cuál es la señal que le da a esta proteína para que se corte en determinadas regiones, ¿no? Para que se comiencen a liberar una a una en su estructura nativa. No, cuando se liberan a la circulación, no se liberan en su estado amiloide, así en su estado plegado, ¿no? Sino que se comienzan a liberar las porciones unitarias de cada de estas de proteínas, ¿no? Como si fueran acá estos ganchitos, hay una formación de una tijerita que se corta y se libera la circulación sanguínea de acuerdo a la necesidad que tenga esto. Bueno, espero se hayan comprendido un poquito más la idea y eso sería todo por el día de hoy. Como les comento nuevamente, si hay algo que no se ha entendido y disculpen el apresuramiento en la exposición, pero mis problemas de conexión a internet no me ha permitido pues ahondar un poquito más en este tema. Y aparte de que es un tema que me ha interesado recientemente, que lo estudio un poco más y espero más adelante poderles traer con explicaciones mucho más profundas para que les puedan resolver algunas de las dudas que tengan en estos momentos. Muchas gracias, César. Está claro, ¿no? Incluso está cuando te retiraste un momento buscando esta última imagen, que pediste que te hiciéramos una pregunta, yo lo encontré un poco, no sé, no adecuado para que te estabas buscando una imagen y hacerte una pregunta, ¿no? Más que una pregunta, lo que en realidad a mí me quedaba admirado es el avance de la ciencia en esta área, para justamente, me parece que es replantear todo lo que tenemos como una idea de que todo lo que es amiloide es negativo, ¿no? En realidad el amiloide tiene que ser como un estado de la proteína, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, espero que sigas motivado y sigas, me parece que tal vez esto sea el tema de tu posgrado y me parece muy importante que lo hayas tocado justamente aquí en Biología Sin Fronteras. Te agradezco el que lo hayas hecho justamente hoy día y sentando todo un hito en lo que es la interpretación, sobre todo para la distrofia muscular, ¿no? La distrofia muscular vertical, ¿no? No la de Duchenne. Bueno, mi agradecimiento a nombre del señor decano, César, y siempre esperamos acá, eres bien recibido en Biología Sin Fronteras. También mi agradecimiento al profesor Jorge Antonio Jupuy Chun por el apoyo, y a todos los que han escuchado esta charla, esta conferencia que ha dado César. Y cualquier duda, como él dice, cualquier información, pueden escribir a su correo. ¿Cuál es tu correo, César? Generalmente, disculpa para que están viendo. Mi correo es cesarbiología2014-2@gmail.com. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Les esperamos para la próxima edición de Biología Sin Fronteras. Un abrazo, profesor Jorge Antonio. Muchas gracias y nos vemos.
Muy buena noche. Muy buenas noches. Gracias, César, por Gracias, profesor Pedro. Gracias, profesor Jorge. Hasta una nueva oportunidad. Y cualquier duda, como les comento, pueden hacérmela.